como cubos óseos, son como pequeños cubos, y eso permite darle resistencia a la articulación y a los huesos en sí mismos desde el punto de vista de las compresiones, de las fuerzas de compresión. Calculen ustedes que permanentemente estos huesos están sometidos a muchas compresiones por el propio peso del animal y por toda la energía que devuelve el piso, el suelo, cada vez que el animal está no solamente parado, sino principalmente durante la locomoción. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando estamos parados, esos huesos que hay en el tarso, también están diseñados de esa manera para poder resistir todas estas fuerzas de compresión. Porque si no sería mucho más simple quitar todos estos huesitos y poner directamente un contacto entre la tibia y el metatarso y listo, y se terminó. Pero la verdad es que el diseño anatómico hace que estos huesos tengan este aspecto, esta arquitectura para principalmente disipar gran parte de todas esas fuerzas de compresión y de alguna manera evitar lesiones de estructuras más proximales. Bueno, acá tenemos esto, son preparados anatómicos donde hay, además de cuestiones propias de la articulación, hay una serie de elementos vinculados a los músculos. Acá los colores no nos ayudan para nada porque son todos preparados formulados, por eso está ahí con ese color pálido, deslucido, no se notan realmente qué es músculo, qué es tendón, qué es ligamento. Lo que sí intenta hacer estos preparados anatómicos, que son todos de quino, se le ha metido dentro de la articulación un látex, un acrílico, ¿cierto?, al preparado anatómico, para poder demostrar aquellos lugares donde la articulación, ¿no es cierto?, forma sacos o recesos sinoviales, así es como se denomina. Estos bolsillos que hacen las distintas articulaciones son importantes en todas las que hay para también adaptarse a los movimientos que permite hacer cada articulación. Entonces, bueno, acá estamos viendo simplemente estos lugares que sobresalen, ¿no es cierto? Y sobre todo son lugares donde cuando hay inflamaciones articulares, donde hay mayor producción de líquido, donde se empieza como a deformar la articulación, en estos lugares es claramente en las zonas donde vamos a encontrar estas deformaciones, ¿no? Bueno, esto después también lo van a tener que repasar más adelante, porque generalmente son los lugares donde uno elige para meter distintos tipos de medicamentos, como pueden ser, por ejemplo, antiinflamatorios, que es algo realmente bastante común de hacer, principalmente en la medicina deportiva del caballo. ¿Sí? Que permanentemente los caballos, sean de distintas disciplinas, como puede ser un caballo de carrera, de polo, de salto y demás, generalmente de manera bastante periódica están recibiendo medicaciones a nivel de las diferentes articulaciones. Para poder ingresar a una articulación, necesitamos conocer la anatomía, necesitamos conocer dónde están estos recesos, estos fondos de saco de cada articulación para poder de alguna manera meternos y depositar el medicamento en el interior. Entonces cada uno de estos bolsillos que hace la membrana sinovial tienen un nombrecito y que cuando está inflamada la articulación, cuando hay algún proceso inflamatorio, que puede ser como consecuencia de distintas patologías, pero estos bolsillos se hacen mucho más evidentes porque se llenan de líquido sinovial. Entonces, se deforma la articulación justamente en estos lugares porque no están tapados básicamente por otras cosas. Esto está inmediatamente por debajo de la piel y por eso es que lo vamos a ver, si sabemos que existen, lo vamos a ver sin problema. Bueno, acá está sacado de otro libro donde lo que está en rojo son los mismos fondos de saco o esos recesos sinoviales de la articulación tarso-tibial. Todo lo que está en celeste son estructuras que también tienen líquido sinovial, pero están vinculadas a elementos musculares. Son elementos denominados bolsas y vainas sinoviales. Principalmente la mayoría son las que están acá son de vainas sinoviales. Son envolturas que tienen los tendones, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito si nos da el tiempo ahora, envolturas que tienen los tendones
en determinados lugares, sobre todo cuando están pasando por algunos sitios donde hay, por debajo de esos tendones, hay huesos o hay algún elemento que los puede lesionar. Entonces, se protegen de esa manera y les facilita también el deslizamiento a los tendones, y es por eso que son importantes también conocerlo. En este caso, en esta diapositiva, ahora no hace falta tener idea de eso, pero para que no confunda, todo lo que está en celeste no tiene nada que ver con la articulación, más allá que están muy cerquita de los fondos de saco que hace la articulación, no forman parte de la articulación, son estructuras independientes que envuelven y protegen a los tendones para favorecer el deslizamiento y el deslizamiento. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más. Acá estamos viendo, más allá que no está bien disecado, esto que está acá, ese relieve que estoy mostrando acá, es una partecita de la tibia, que sería esto. En este caso es la del otro lado, pero bueno, me sirve como ejemplo. Ese relieve que estoy marcando acá es más o menos lo mismo que estoy marcando acá, que es el maléolo. Son también relieves que tienen exclusivamente la tibia y el peroné. No hay otros huesos en el cuerpo que tengan esos nombrecitos. Maléolo medial de la tibia. Bueno, y ahí a partir del maléolo hacia abajo, hasta el metatarso, no es fácil de entender esta imagen, hasta el metatarso están los ligamentos, uno por lo menos, uno de los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales irían desde acá hasta el metatarso. Van por los costados, ¿bien? Van rellenando todo esto por los costados, son los ligamentos colaterales, así, hay uno de un lado, otro del otro, que mantienen en esa posición estable la articulación, además de haber numerosos también ligamentos entre los huesos del tarso, como ocurre también a nivel del carpo. ¿Sí? Acá también tenemos ligamentos intertarsianos dorsales, intertarsianos plantares, intertarsianos interóseos, es decir, es muy parecido de alguna manera a lo que ocurre en el carpo, ¿no? También hay unos ligamentos que están entre el calcáneo y los metatarsianos, un ligamento bastante grueso que va por acá atrás, que se llama ligamento plantar. Bueno, hay un montón de ligamentos que son encargados de darle la estabilidad a esta articulación donde participan muchos huesos, es decir, una articulación sinovial compuesta, porque hay más de 2 huesos, y que la cantidad de ligamentos es bastante parecida a la cantidad que hay en el carpo, ¿no? Se clasifican de la misma forma. Bueno, lo importante es un poquito reconocer cuál es el lugar donde ocurre mayor movimiento, que es la articulación tarsotibial, entre la parte distal de los huesos de la pierna, principalmente la tibia, y el astrágalo o talus, y ya los niveles más distales, ahí prácticamente hay un leve y un mínimo deslizamiento entre los huesos, porque son superficies que tienen alguna pequeña ondulación, pero son más bien casi planos. Entonces, estas articulaciones están diseñadas para darle más estabilidad a los huesos y no tanto movimiento. La que sí está preparada para moverse es la articulación intertarsiana proximal. En el caso de los carnívoros, que no tengo una imagen, hay también un movimiento en la parte en la intertarsiana proximal, porque la cóclea, la tróclea del talus tiene una forma más convexa también en la parte distal. Bueno, hay cierto movimiento también ahí en la parte de las articulaciones distales, pero fundamentalmente a nivel de los caballos solamente tenemos movimiento apreciable a este nivel, en el nivel tarsotibial. Bueno, las partes distales, todo lo que queda, es decir, metatarsofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal, es lo mismo que en el miembro torácico. Es decir, si uno más o menos vio esas articulaciones, leyó cuáles son los ligamentos, se puede trasladar todo eso básicamente sin problema porque es lo mismo. Lo que puede llegar a cambiar un poquito después van a ser los tendones,
de algunos músculos, los nombres de algunas estructuras que están llegando hasta la parte distal, pero el patrón de organización de las articulaciones se repite realmente de manera muy, muy similar. Así que no vamos a volver a repetir todo eso. Bien, vamos a un cachito a los musculitos. Como para empezar a ver algo de músculo, entender un poco cómo está diseñado. Esperen que no encuentro acá. Bien. A ver si hay alguno más que se ha conectado ahora. El último que tengo. Esperen un cachito ya que está, porque. A ver, ¿dónde está? Hasta que lo encuentro. Acá. Ah, varios más. Se anotaron. Bueno. Ok. Bien. A ver, dejar de presentar, vamos a presentar de nuevo. Ahí está. Muy bien. Bueno. Hasta el momento, todo lo que habíamos tratado de explicar y de que todo el mundo pueda tener una idea general son todos componentes pasivos del aparato locomotor. Quiero decir, con pasivos que no se mueven por sí mismos, sino que debe haber algo que los ponga en movimiento. ¿Y quiénes son los que van a poner en movimiento tanto los huesos como las articulaciones? Son los músculos. Es decir, hay un sistema que es lo que vamos a tratar de aprender ahora, un poquito por lo menos cómo está organizado. Hay un sistema que va a permitir que el cuerpo de los individuos no solamente mantenga una postura determinada, sino que también le permita realizar distintos movimientos durante la locomoción. El sistema muscular también abarca a músculos que están presentes en numerosos aparatos y sistemas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente al sistema locomotor, ¿no es cierto? A lo que estamos viendo como para tratar ya de darle un cierre a lo que sería el sistema locomotor, donde tenemos los huesos, donde tenemos las articulaciones, donde le vamos a poner ahora los órganos activos, que son los que van a permitir que estos órganos pasivos, como son los huesos y las articulaciones, se muevan, ¿no es cierto?, de determinada manera. Y además habría que agregarle, hay que ser sincero, tendríamos que agregarle también, aunque sea algunas cositas vinculadas a cómo les llega la información a esos músculos para poder contraerse y relajarse, que eso es lo que caracteriza a este tejido muscular que está formado por células muy particulares que tienen esa capacidad, ¿no es cierto? Tienen esa posibilidad de estimularse, de excitarse y de acortar su tamaño, y de acortar su longitud, de contraerse. Eso es básicamente lo que permite, ¿no es cierto?, llevar a cabo esta función tan particular que tiene a cargo el sistema muscular. El sistema muscular, como ya dije, también está en numerosos aparatos y sistemas, no solamente vinculado estrictamente con el aparato locomotor. Prácticamente, no digo que todos, pero gran parte de los aparatos y sistemas que vamos a estar viendo, hay células musculares, hay tejido muscular. Lo que sí vamos a ver que el tejido muscular no es el mismo que está vinculado al aparato locomotor con el tejido muscular que, por ejemplo, tiene o compone al corazón, o al tejido que forma numerosas vísceras, como vamos a ver, que será, por ejemplo, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, en el urogenital. Bueno, hay músculos desparramados prácticamente por todos lados del cuerpo, pero tienen una organización un poquito diferente, tienen células un poquito diferentes, es decir, características
microscópicas o histológicas, si quieren llamarlo, un poquito diferentes, ¿sí? Pero todas de alguna manera tienen esa posibilidad. Las células musculares, independientemente si son células vinculadas al sistema locomotor o al aparato locomotor o a las que están en los distintos vísceras u órganos diferentes, esas células tienen esa posibilidad, ¿no es cierto?, de acortarse, de contraerse y de volver nuevamente después a su tamaño original, es decir, de volver a relajarse, como a estirarse. Bueno, eso es parte de estas células que después ustedes van a poder entender mucho mejor cuando lo vean al microscopio. Cuando vean al microscopio el tejido muscular, ahí van a poder comprender mucho mejor cómo es la organización de este sistema. Bueno, un poquito acá estuvimos mencionando qué tienen por función, ¿no es cierto? Son los órganos activos de este sistema locomotor o este aparato locomotor que estuvimos viendo hasta ahora. Acá viene un poquito la historia de dónde proviene la etimología de la palabra. Prácticamente todas las palabras que ustedes están estudiando derivan o del latín o derivan del griego, que son un poquito las lenguas madres, donde provienen prácticamente todos los términos médicos, ¿no? Y bueno, y esto desde ahí proviene un poquito el nombre de músculo, que significa ratón pequeño. ¿Por qué? Bueno, porque eso cuenta un poco la historia, ¿no es cierto? Habría que indagar a ver si es real o no, pero sobre todo hace miles y miles de años atrás, desde que el hombre tiene curiosidad por entender su propia anatomía, como también a las especies que lo rodean, observaban que sobre todo los que tenían un gran desarrollo, ¿no es cierto?, de estos músculos, ¿no es cierto?, que tenían mucha ejercicio, ¿no es cierto?, hacían mucho ejercicio, veían cómo se movían por debajo de la piel estas estructuras que no sabían muy bien qué eran, y parecía como que se estaban desplazando por debajo de la piel, como si fuesen pequeños ratones, y ahí viene un poco la palabra, ¿no? En realidad lo que observaban era cuando se contraían algunos grupos musculares, sobre todo de aquellos personajes que tenían mayor ejercicio físico, ¿no? Veían cómo se movía algo por debajo de la piel, y eso les llamaba la atención, y bueno, a partir de ahí surge un poco toda esta historia de que el nombre proviene desde esas observaciones iniciales que surgieron hace miles y miles de años atrás, ¿no? Antes de Cristo, inclusive. Bien, y algo que hay que tener también en consideración, porque esto lo van a estudiar también en otras materias, después de la muerte, ¿no es cierto?, posterior a la muerte, cuando cesa la administración de sangre a los músculos, donde empiezan a aparecer un montón de cambios metabólicos en la célula, cambios bioquímicos, donde ocurren alteraciones, ¿no es cierto?, del pH, alteraciones del oxígeno, lógicamente, acúmulo de metabolitos y demás. Los músculos, vinculados principalmente al aparato locomotor, posterior a la muerte, ¿no es cierto?, van a sufrir un montón de cambios, y que eso va a dar como resultado que esos músculos posteriormente sean transformados en lo que uno conoce como carne. Cuento esto porque en muchos casos nos ha pasado como que los músculos que estamos estudiando son diferentes a la carne que después aparece, ¿no es cierto?, en el mostrador de una carnicería, y es básicamente lo mismo. Lo que ocurre es básicamente una transformación del músculo posterior a la muerte, donde hay un montón de cambios metabólicos que ya los van a estudiar, cómo ocurre en todo el proceso, cómo se va transformando el músculo, que es todo un proceso bastante complejo, cómo el músculo se va transformando en lo que posteriormente denominamos carne. Y esto también es bastante variable, el tema de lo que es la cantidad de músculos. Piensen ustedes que hay músculos vinculados al aparato locomotor, bueno, dependiendo de las especies, pero puede haber casi que cerca de 500 músculos. Son muchísimos músculos. Hay muchísimos músculos que realmente, algunos son realmente muy pequeños, pero son muy numerosos.
realmente son muy numerosos. Y esta gran cantidad de músculos, lo que representa en un animal, puede variar un poco dependiendo del estado corporal, dependiendo del nivel de ejercicio, ¿no es cierto? Dependiendo la edad, dependiendo un montón de condiciones nutricionales y demás, que pueden hacer variar, que pueda estar aproximadamente entre el 35, 40, puede llegar al 50% también del peso corporal. Esos músculos pueden llegar a representar eso, dependiendo también un montón de condiciones que ya las mencionamos recién. Bien, los músculos, como dijimos, están vinculados a numerosos aparatos y sistemas. Nosotros, si nos enfocamos principalmente a los músculos vinculados al aparato locomotor, que son los músculos que se denominan músculos esqueléticos, ya vamos a ver, músculos esqueléticos son los que están estrictamente relacionados con el aparato locomotor. Bueno, lógicamente que esos músculos van a tener que ver con la postura, ¿sí? Para que el animal, para que el individuo mantenga, ¿no es cierto?, determinada postura, necesita de actividad muscular, si no se colapsarían básicamente todas las articulaciones. Ya vamos a ver que en algunos animales, como pasa en el caballo, tiene una serie de dispositivos especiales en su aparato locomotor, que algunos por ahí ya lo hemos mencionado, pero tiene una serie de dispositivos que le permiten trabar determinadas articulaciones y con eso ahorrar muchísima energía. ¿Sí? No tiene que estar permanentemente contrayendo montones de músculos para estar parado, quieto. Eso el caballo le permite ahorrar mucha energía y es un mecanismo de adaptación, ¿sí? Un mecanismo de adaptación funcional que le permite, ¿no es cierto?, utilizar esa energía en los momentos que más lo necesita, como por ejemplo escaparse de algún predador, cosa que muchas de las otras especies no tienen esa posibilidad. El caballo sí tiene eso, también hay un montón de otros herbívoros, ungulados, que tienen esa posibilidad de trabar determinadas articulaciones y con esos dispositivos lo que hacen es ahorrar energía. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, todos estos músculos esqueléticos tienen que ver con la postura, tienen que ver con la locomoción, es decir, con el movimiento, también tienen que ver estos músculos con en determinados momentos para vincularlo con el último punto que aparece acá, que es la regulación térmica. En algunos momentos el individuo necesita contraer y relajar de manera muy particular algunas masas musculares para tratar de regular la temperatura, que eso nos pasa a veces a nosotros cuando tenemos mucho frío en algún lugar y empezamos como a tiritar. Bueno, eso tiene que ver con las funciones de los músculos vinculados a la regulación térmica, para tratar de generar de alguna manera temperatura y de esa manera mantener la temperatura dentro de los rangos fisiológicos, ¿no? Entonces también tienen que ver esos músculos esqueléticos con la regulación térmica. Bueno, acá tenemos otros músculos que vamos a ver vinculados a distintos aparatos y sistemas, como es el aparato respiratorio, con los músculos que hay en la pared torácica, que van a intervenir en los movimientos de la caja torácica para permitir que ingrese y también salga el aire de los pulmones. Los músculos que van a tener que ver con estas dos funciones, que una es la eliminación de orina y la otra es la eliminación de materia fecal, donde intervienen no solamente músculos esqueléticos, músculos vinculados al aparato locomotor, sino que también intervienen músculos propios que hay diseminados en un montón de vísceras vinculadas con estos dos sistemas, con el sistema urinario y con el sistema digestivo. Hay músculo también en estas vísceras. Bueno, el parto creo que no quedan dudas que hay actividad muscular para poder expulsar ese feto hacia el exterior, ¿sí? No solamente músculos propios del útero, sino que también en músculos esqueléticos que van a hacer mucha fuerza para tratar de expulsar el feto y que pase por la cavidad pélvica y salga hacia el exterior. La alimentación, piensen ustedes todo lo que interviene en incorporar el alimento hacia el interior de la boca, los músculos que intervienen en la masticación,
los músculos de la lengua, músculos que van a permitir que el bolo pase hacia lugares caudales como son la faringe, por el esófago, el estómago, el intestino, bueno, todo eso tiene músculos particulares que van a permitir, ¿no es cierto?, el progreso del alimento, el progreso del bolo alimenticio y que se lleve a cabo el fundamento, ¿no es cierto?, de lo que es el aparato digestivo, que es absorber finalmente la gran mayoría de los nutrientes y eliminar desechos y eliminar también algunas secreciones. Bueno, a nivel de la circulación también participan músculos, lógicamente, si nos ponemos a pensar un poquito, ya desde el propio corazón, un músculo muy particular, que ahora vamos a mencionar alguna cosita nada más. El corazón tiene un músculo realmente muy particular que va a permitir que este órgano bombee la sangre hacia todos lados del cuerpo. Y no es una labor menor la que lleva a cabo, básicamente nos mantiene con vida junto con el sistema nervioso. Entonces, el corazón, los vasos sanguíneos, ya van a ver, todo eso tiene, Profe, sí, tiene, el músculo que recién mencionó es el miocardio. claro, se Ah, llama de esta bien, manera, sí. Es gracias. el músculo cardíaco, se llama así, tiene su propia categoría, es una clasificación que es exclusiva para el corazón, ¿sí?, que es el músculo cardíaco, también llamado miocardio, como vos decís, ¿sí? Ese músculo tiene una particularidad, ya lo van a estudiar al microscopio, cómo se ve, cómo se conectan las células entre sí. Bueno, tiene una particularidad bastante interesante, que es un músculo que, gracias a Dios, no se fatiga, gracias a Dios no se cansa de contraerse y relajarse, porque si se fatigase, no sé cómo se dice, bueno, llegaría un momento que, chao, nos fuimos. Y eso es una particularidad muy interesante que ustedes también van a estudiar, cómo es que trabaja el corazón y por qué tiene este tipo de músculo, ¿no?, tan especial. Bien, después vamos a ver que hay músculos vinculados al fenómeno de la visión. En el ojo hay muchísimos músculos, no solamente para mover los ojos, sino que adentro del ojo existen músculos realmente muy pequeños, pero que son importantes porque van a regular el tamaño de la pupila para que entre tanta luz, ¿no es cierto? Bueno, todo eso tiene que ver con actividad muscular. Aunque no parezca, los músculos están desparramados prácticamente en todos lados del cuerpo. Lo mismo va a pasar en el oído, ¿sí? En el oído realmente hay unos músculos que permanentemente están sometidos a mucho estrés y sobre todo cuando uno escucha con volúmenes, y hoy en día que todo el mundo anda con auriculares y demás, hay algunos musculitos que están dentro del oído que son muy pequeños y que permanentemente están sometidos mucho estrés por el tema de las vibraciones que se producen ahí adentro y las contracciones que estos músculos tienen que llevar a cabo y relajaciones. Bueno, nos vamos derecho a lo que es la clasificación, que esto lo van a ver bien en histología, que es una materia donde la anatomía se estudia, pero abajo de un microscopio, es decir, vamos a utilizar como método de estudio, herramienta de estudio, un microscopio y preparados histológicos. Entonces, desde el punto de vista de la morfología, desde el punto de vista de la morfología, vamos a tener los músculos esqueléticos, los músculos esqueléticos que tienen esa particularidad de estar vinculados estrictamente con los huesos y las articulaciones, es decir, vinculados con el aparato locomotor. Y por otro lado vamos a tener otros músculos que están dentro de la categoría de los músculos asociados a vísceras, que son los músculos lisos y los cardíacos, o el cardíaco, en definitiva, porque es un músculo único, ¿no? El músculo cardíaco. Entonces tenemos este tipo de clasificación que es la morfológica: esqueléticos, liso y cardíaco. Y desde el punto de vista de la función, vamos a tener dos clasificaciones: o son voluntarios o son involuntarios. Y los involuntarios son aquellos que nosotros, ni ningún animal por lo menos,
son capaces de controlar. Los únicos músculos que uno puede llegar a controlar son aquellos músculos vinculados con el aparato locomotor. Nosotros tenemos la posibilidad, lo mismo les pasa a los animales, de poder regular con qué fuerza se contraen determinados músculos, cuáles músculos se contraen, durante cuánto tiempo se contraen, para llevar a cabo, lógicamente, determinadas funciones. Pero eso es toda una contracción y una regulación de tipo voluntaria. Los otros músculos, es decir, los músculos que están asociados a las vísceras, los músculos viscerales, los que están asociados al aparato digestivo, al aparato urinario, al reproductor, al respiratorio, bueno, todos los músculos restantes, incluyendo también el músculo del corazón, músculo cardíaco, son todos músculos involuntarios. Es decir, no hay posibilidad, digamos, de poder regular su funcionamiento. Sí van a poder ustedes, de alguna manera, influenciar el funcionamiento de estos músculos desde el punto de vista farmacológico. Ustedes después de acá algunos años van a tener una asignatura que también es muy importante, donde van a empezar a estudiar los distintos medicamentos, los distintos fármacos, cómo se utilizan, cuáles son las funciones que llevan a cabo esos medicamentos. Bueno, y ahí van a ver que hay numerosos medicamentos que pueden utilizarse para controlar, ¿no es cierto?, estos músculos, tanto el músculo liso de las vísceras, como por ejemplo del aparato digestivo, el urinario y demás, como también el músculo cardíaco. Es decir, hay distintos fármacos que van a permitir de alguna manera regular, de alguna forma, estos músculos que no se pueden controlar de manera voluntaria. Nadie, creo, no sé, les pregunto a ustedes, a lo mejor sí lo pueden hacer, nadie creo que pueda controlar la manera en que se mueve, por ejemplo, el intestino, ¿sí? Yo creo que nadie lo puede hacer. Lo mismo puedo decir sin temor a equivocarme, que ninguno de ustedes puede controlar con cuánta fuerza o con cuántos latidos por minuto se contrae el corazón. Me parece que no. Más allá que hagan Reiki, que hagan no sé qué tipo de meditación o lo que sea, pero no van a poder regular si el corazón necesita bombear más sangre por algún motivo, ustedes no lo van a poder controlar eso. Y así va a pasar con todos estos músculos. Los músculos viscerales, que están formando parte de la estructura de las distintas vísceras, no se pueden regular de manera voluntaria. Por eso están dentro de esa clasificación. Los esqueléticos son los únicos voluntarios, y el resto son todos, desde el punto de vista funcional, involuntarios. Y esto es más una clasificación histológica, que va muy de la mano ¿no es cierto?, con el estudio del tejido, de la célula. ¿Por qué se habla de estriados? ¿Por qué se habla, bueno, lisos o no estriados? Es básicamente lo mismo, ¿no? Liso es porque la célula, igual que el estriado, es porque la célula adentro, cuando la vean al microscopio, van a observar una cosa así. Esto es un músculo, por ejemplo, un músculo, un preparado histológico de un músculo esquelético. ¿Sí? Un pedazo de algún músculo, de un pedacito de un músculo esquelético que se hizo un preparado histológico. Entonces ustedes el día de mañana, cuando lo vean al microscopio, van a observar una cosa así. Y lo que se aprecia acá es la característica de la cual deriva de que se denominan músculos estriados. ¿Por qué estriados? Porque aparecen internamente en el tejido, en la célula, bandas claras y oscuras. Fíjense que hay todas bandas más gruesas, algunas bandas más finitas, otras bandas más claras. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque esos son distintos filamentos que tiene adentro la célula, ¿sí?, la célula muscular, que cuando se están interactuando entre sí, están solapándose entre sí, permiten formar estas estriaciones internas que tiene cada una de las células del músculo esquelético. Algo también bastante parecido ocurre con el músculo cardíaco. ¿Sí? El músculo cardíaco también tiene estriaciones internas, pero tiene otras cuestiones particulares. Bueno, esto no es un defecto de la foto ni un problema, sino que esa es la manera en que aparecen esas bandas internas más claras y más oscuras, y de ahí deriva el nombre de músculos estriados. Por eso se dicen que son músculos estriados, ¿sí?, estriados esqueléticos.
estriados, cardíaco. Y los lisos, bueno, no tengo una foto del músculo liso, pero si ustedes ven un músculo liso no tiene ese aspecto. ¿Sí? Tiene otro aspecto la célula muscular, tiene otra cantidad de núcleos en su interior, no es tan nucleada como pasa acá, que tiene esa cantidad enorme de núcleos y toda en la periferia. Bueno, tiene otro aspecto la célula muscular, por ejemplo, si ustedes ven un pedazo de intestino, un segmento, no sé, de un bronquio, o de un bronquíolo, o de una parte del estómago, lo que sea, van a encontrar adentro células musculares, pero que no tienen este mismo aspecto que tiene una célula muscular estriada. Bueno, también ahí en histología van a aprender qué significan todas estas letras, que ahora no vamos a mencionar nada, pero son todos los nombres y la descripción, digamos, de todos estos filamentos que hay ahí adentro, de estas proteínas contráctiles que tienen las células musculares, y cada una tiene un nombre asignado, y eso después van a tener que comprender cómo se van deslizando, cómo va ocurriendo internamente el deslizamiento de todas esas proteínas internas, esos filamentos proteicos que están ahí adentro de la célula, y eso es lo que va a llevar finalmente al acortamiento de la célula muscular, a que la célula se pueda contraer y se pueda acortar, que eso es la propiedad fundamental que tienen estas células. Bien, acá aparecen un montón de cosas que la verdad que no vamos a entrar en detalle. Lo que sí vamos a comentar un poquito, que la célula muscular del músculo esquelético, por el aspecto que tiene, en muchos casos la van a encontrar con este nombre, ¿sí? Porque en general es una célula que tiene una forma más o menos cilíndrica, ¿sí? Alargada, cilíndrica o fusiforme, como puede aparecer también en algunos libros. Por eso es que se suele denominar de esa manera, fibra muscular. La fibra muscular es haciendo referencia a la célula muscular del músculo esquelético. Bueno, acá habla un poco de las características que tiene esta fibra o esta célula, lo que mencionamos recién, la cuestión del aspecto estriado que tiene, las estriaciones, la cantidad de núcleos que tiene, esto que ya lo dijimos, que tiene la contracción que es controlada y regulada de manera voluntaria. Bueno, todo esto lo van a estudiar también en otras asignaturas, donde ustedes van a estudiar la anatomía, van a repasar algunas cuestiones de la anatomía, pero desde otro punto de vista, pensando un poquito en lo que es la cuestión de las inspecciones que se hacen en los frigoríficos, las cuestiones bromatológicas, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de lo que hacen en las plantas frigoríficas, ¿no es cierto? Cómo se transforma el músculo en carne, bueno, todo eso lo van a estar viendo en otras asignaturas, y ahí van a también recordar algunos conceptos vinculados a la anatomía de los músculos y a la anatomía de otros aparatos y sistemas. Y esto es lo que caracteriza fundamentalmente a todas las células, ¿no es cierto?, musculares. Las propiedades que tienen, las características tan particulares, es decir, que se pueden excitar, que se pueden irritar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cuando les llega un estímulo, a eso va esa palabra, se excitan cuando les llega un determinado estímulo, y ese estímulo llega fundamentalmente por el sistema nervioso. Los nervios que llegan hacia la célula desencadenan un montón de mecanismos internos, ese estímulo es lo que va a provocar posteriormente, ¿no es cierto?, la contracción, el acortamiento de las células musculares, tanto de las células musculares estriadas como no estriadas, ¿no? Eso es independiente. Y algo que también caracteriza a las células musculares, sobre todo al músculo esquelético, es que tienen muy baja capacidad de regeneración, ¿sí? Si hay una lesión muscular importante, esas células musculares posteriores a la destrucción, generalmente tienen muy poca capacidad de regenerarse, es decir, no se pueden volver a formar, a multiplicar, a dividir, sino más bien ocurren procesos de reparación muscular. Y se repara con tejido fibroso principalmente. Por eso quedan, cuando hay pérdida de algunas masas musculares por alguna causa, sobre todo cuando hay, digamos, lesiones severas de partes
de los músculos, ¿no es cierto?, esqueléticos, generalmente quedan zonas desprovistas, ¿no es cierto?, partes que no se regenera fácilmente.